Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y como ya vieron en el título, en este video estaremos hablando de dos cuentos, dos historias creo yo muy famosas, Pinocho y Peter Pan. Hace muy poquito llegan a mis manos estas dos ediciones preciosas de Pinocho y Peter Pan, como parte de un regalo adelantado de Navidad. Y pues ya vieron que no pude esperar hasta Navidad, esperar hasta el 25 para poder leerlos. Al final de cuentas se supone que ya son míos, así que dije, bueno, no creo que haya ningún inconveniente. Los leí y tenía, como bien les decía, muchísimas ganas de conocer las historias, las verdaderas historias que se esconden dentro de estas páginas que, como me imaginaba, son muy diferentes a esas imágenes y a lo que nos viene presentando normalmente Disney. En ese sentido voy a empezar por hablar tal vez por el más antiguo, que en este caso vendría a ser Pinocho. Pinocho es una historia escrita por Carlos Collodi, es un escritor italiano y no hace sus primeras apariciones sino es hasta 1881, cuando se presenta el autor con esta historia mediante entregas semanales. ¿Qué quiero decir con esto? En una revista o en un periódico infantil en Italia se empieza a publicar capítulo por capítulo, o sea, semana tras semana, e inicialmente creo que el autor no tenía tal vez la visión de dirigir esta historia hacia los niños, porque inicialmente escribe del capítulo 1 hasta el capítulo 15, capítulo en el que literalmente Pinocho fallece. Gracias a la popularidad que tiene este cuento y en el hecho de que efectivamente quienes leían dicha historia de Pinocho eran los niños, se dice que se le pide al autor que por favor siga escribiendo la historia de Pinocho y que de cierta forma pueda darle como que un giro un tanto más amigable. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Porque, como bien les decía en los primeros capítulos, nos vamos a encontrar con una historia muy diferente a la que nos presenta Disney, por ejemplo. O sea, para empezar, Geppetto no es ese viejito que quiere que su marioneta se convierta en un niño de verdad y que tenga vida y bla, bla, bla. O sea, la verdad no. O sea, Geppetto es un viejito efectivamente, pero que quiere construir una marioneta para ganarse la vida. O sea, en ese sentido, no espera que su marioneta tenga vida ni nada por el estilo. Afortunadamente o por azares del destino, se topa con un tronco que tiene vida y ya de por sí, una vez que la marioneta de Pinocho tiene como que esa forma de marioneta justamente, ya tiene vida de por sí, o sea, de verdad, o sea, de forma inicial. Claro está, al no tener tal vez conciencia, sí se convierte en uno de los personajes más desesperantes de la historia. Créanme que no he conocido un personaje que me saque de quicio tanto como lo es Pinocho, de verdad. Es flojo, es holgazán, no quiere hacer nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar. O sea, le pasan un montón de cosas y claro está, eso es gracias a que es un personaje demasiado desesperante que no tiene la conciencia, como vemos por ejemplo en la película, donde se supone que Pepe Grillo se convierte en su conciencia y como que le va dando reflexiones y lo acompaña a lo largo de sus aventuras. En este caso, Pepe Grillo, o sea, simplemente es un grillo que aparece muy esporádicamente, que efectivamente le da ciertas reflexiones, ciertos consejos, que claro está, Pinocho jamás sigue. Y a diferencia de lo que vamos a encontrar en la historia, creo que la mayor analogía que podemos encontrar en la película es referirnos a Pinocho como ese personaje que miente, que efectivamente al momento de mentir se le crece la nariz y bla, bla, bla. Y creo que efectivamente tal vez es una de las reflexiones que vamos a encontrar en el libro, pero que no es la principal. O sea, la principal vendría a ser el hecho de que no seas holgazán, no seas flojo y encuentra tu valor dentro de la sociedad con el trabajo y con el estudio. Cosa que claro está, o sea, si nos ponemos a pensar es bastante interesante. Si tú no tienes una educación, no tienes como que esa formación para trabajar o algo así, la verdad es que dentro de la sociedad, si efectivamente te conviertes en un títere, una persona demasiado manipulable. Y claro está, no es hasta que Pinocho en los últimos capítulos como que ya empieza a tomar como que esa conciencia y le empieza a dar el valor a la educación y al trabajo, que el hada de los cabellos azules le concede el deseo de convertirse en un niño de verdad. La verdad es que, nuevamente les digo, es una historia muy interesante que tiene un trasfondo un tanto más oscuro, un tanto más
no tan infantil, diría yo. Y claro está, Disney como que le dio ese giro que es amigable, es amistoso, pero no es como que la verdadera historia. Y la verdad es que sí me gustó mucho y creo que no es exclusivamente destinada a niños. Creo que todas las personas de cualquier edad lo pueden leer y la verdad sí les aconsejo leerlo. La siguiente historia, claro está, como les adelanté, es la tan conocida y tan famosa Peter Pan, escrita por James Matthew Barrie. Este es un libro, realmente le llegué a tomar un cariño muy, no sé, o sea, muy grande, creo yo. De verdad se convierte en una de mis favoritas dentro de los clásicos infantiles, porque sí considero que es una historia muy interesante. Y que si tal vez lo lees así porque sí, no vas a encontrar como que ese valor y no vas a llegar a entender, o sea, el por qué muchas personas se encariñan con esta historia. Creo que es importante tener tal vez el contexto y conocer un poco del proceso que tuvo el autor para construir esa historia, porque realmente es justamente el momento en el que hallas el valor de la misma. En este caso nos encontramos con la historia de Peter Pan. Creo que está tal vez de más decirlo, pero nos encontramos con un niño que no crece y que vive en el país de nunca jamás. Él suele visitar el mundo real y visitar a los niños de todo el mundo mediante los sueños. Es justamente la forma en la que muchos niños ubican a este personaje. Y la historia en sí comienza cuando Peter Pan pierde su sombra en la casa de los Darling, casa que suele visitar constantemente porque justamente le gusta demasiado y se enamora de la forma en la que la señora Darling y Wendy cuentan los cuentos. Y para recuperar su sombra, un día va a la casa de Wendy, justamente, y ella le ayuda a recuperar dicha sombra y de cierta forma también le invita a ir con él al país de nunca jamás y ella accede y se va con sus hermanos John y Michael. Los tres se van al país de nunca jamás, conocen a los niños perdidos, tienen aventuras con piratas, con los pieles rojas y bueno, pasan un montón de cosas y no es hasta que Wendy se da cuenta que mientras más tiempo pasa en el país de nunca jamás, empieza a olvidar más a sus padres, o sea, cosas familiares, características y cosas que va viviendo dentro de su casa, porque en ese caso es muy importante recalcar que como que hay una división de lo que vendría a ser el país de nunca jamás, que es como que un mundo paralelo, y el mundo real. En ese sentido, Peter Pan comparte con ellos, con los niños perdidos, con Wendy y sus hermanos, su experiencia con su madre, y justamente es la razón por la cual ellos deciden de una irse nuevamente a su hogar con los niños perdidos, Wendy y sus hermanos. Y bueno, esto es como que a grandes rasgos la historia que nos presenta Peter Pan y James Matthew Barrie. La verdad es que esta historia está llena de metáforas y analogías que es bastante interesante analizar. Para empezar, déjenme comentarles que los primeros vestigios de esta novela la vemos en 1901 con la obra del autor que se titula El pequeño pájaro blanco. Y gracias a la popularidad que tuvo este personaje, las personas exigían que se pudiera escribir la historia exclusiva de Peter Pan. En ese sentido, en 1904 la vemos inicialmente como una obra de teatro y ya en 1911 el autor publica justamente esta historia, esta novela titulada como Peter Pan y Wendy, que es tal vez el título original. Y claro está que con los años ha ido cambiando y ciertas ediciones simplemente tienen el título de Peter Pan, como en este caso. Bueno, como bien les decía, si no conocemos el contexto general del cómo llega el autor a escribir esta historia, tal vez no le hayamos mucho sentido. De hecho, es muy fácil que lleguemos a criticar ciertas cosas que vamos a encontrar. Para empezar, déjenme comentarles que el autor, bueno, tiene 6 años, él tiene su hermano mayor de 13 años, David, y lamentablemente él fallece. Gracias a ese hecho, su madre como que se hunde en una depresión en la cual le es difícil salir, ya es ajena a James y a todo su mundo, se podría decir, y James trata de llamar su atención, trata de llamar la atención de su madre poniéndose la ropa de su hermano y ciertas actitudes que claro está le van afectando de forma paulatina, de forma emocional y claro está psicológica, porque de hecho el autor sufre de enanismo psicosocial, si no me equivoco se llama de esa forma, porque justamente, o sea, dentro de su mundo efectivamente quiere seguir siendo un niño, tiene un matrimonio frustrado,
También conoce a la familia Davis, una familia conformada por el matrimonio y 5 hijos, y justamente se dice que se inspira en estos niños para escribir Peter Pan. Pero la verdad, lo vuelvo a decir, creo que hay muchas analogías las cuales podemos analizar para poder interpretar que efectivamente tal vez está inspirada en estos niños, en estos 5 niños que tienen una vida muy trágica, la verdad, pero también está inspirada en su vida. Peter Pan es un niño que no quiere crecer, que quiere seguir viviendo tal vez esas aventuras de niño, y la verdad es que tal vez es un reflejo del mismo autor, que no quiere crecer, que quiere seguir siendo un niño para tratar de llamar la atención de su madre. Y justamente Peter Pan, para aquellos que no lo sepan, tiene una madre, pero se supone que cuando él va al país de nunca jamás y decide regresar, las ventanas ya están cerradas, y es justamente cuando Peter Pan se da cuenta que su madre ya lo ha olvidado, de hecho ya tiene otro niño. Entonces tal vez de cierta forma es un reflejo también de lo que sucedía con la madre de James. Y de hecho hay una teoría por ahí que habla acerca de la sombra de Peter Pan cuando la pierde en los primeros capítulos, en las que se menciona que tal vez el autor, James Matthew Barrie, se sentía como una sombra de su hermano. No, o sea, realmente llegas a ver cosas muy interesantes dentro de la historia, y al mismo tiempo también se decía que se podía llegar a sentir una sombra porque era muy amigo en la universidad de Arthur Conan Doyle y también de Robert Louis Stevenson, que fueron autores, escritores muy famosos, y la verdad es que no concuerdo tanto, creo que todos como que tuvieron su momento de fama, pero bueno, esa es una teoría que existe. También se dice que Wendy tuvo una construcción en función a lo que vendría a ser la infancia de la madre de James. O sea, lo vuelvo a decir, hay muchas analogías, hay muchas cosas muy interesantes que podemos encontrar dentro del libro. Inclusive, como bien, bueno, creo, no sé si lo dije, pero en la historia, los niños perdidos, Wendy y también sus hermanos, saben lo que es el mundo real y lo que es ficción. A diferencia de Peter Pan, que para él todo es real. Pero ellos sí saben que como que tienen una historia personal detrás del mundo de nunca jamás. Y claro está, a raíz de eso también surge como que una teoría que me parece muy interesante y bonita, que es justamente que el país de nunca jamás es como que ese mundo paralelo en el cual los niños que llegan a fallecer en el mundo real van, o sea, sus almitas van a este lugar para tal vez seguir sus vidas, y es una de las razones por las cuales no crecen, no maduran y siguen viviendo un montón de aventuras, que claro está, o sea, si llegamos a pensar de esa forma, se hace como que muy entrañable, muy bonito pensar que tal vez esas almitas siguen viviendo felices y contentas y no tal vez en un mundo perdido. Bueno, no sé, es una cosa que me parece muy interesante y me parece muy bonito pensar de esa forma, que el país de nunca jamás es como que ese paraíso al cual los niños que llegan a fallecer van. Y hay muchas cosas que podemos rescatar de este libro. Y lo vuelvo a mencionar, o sea, si no tienes como que un contexto del progreso y del cómo se escribió esta historia, es muy fácil que lo llegues a criticar si lo vas a analizar, o sea, mediante el pensamiento que tenemos ahora mismo, porque Peter Pan es un personaje egoísta, egocéntrico, autoritario, machista, o sea, hay muchas cosas que podemos decir de lo mal de ciertos personajes, del mal actuar, pero creo que también hay un trasfondo un poco más interesante, un poco más oscuro, más triste, que tal vez no te muestran las películas, y es muy interesante leer el libro y realmente darte cuenta de todas esas cosas, mucho más si sabes el contexto en el que fue escrito y la historia del autor, que realmente es muy triste. O sea, creo que su vida estaba plagada de tragedias. Y la verdad, al igual que Pinocho, creo que me parece que es una historia que no está dirigida exclusivamente a niños, que todos lo deberíamos leer, y para mí se convierte en una de mis favoritas, y créanme, lo voy a releer, y se me hace que es algo así como Principito, que es de esas historias que las relees y cada vez encuentras más cosas para analizar, más argumentos, más analogías, más metáforas, y por esa razón creo que es un libro que todos deberíamos leer, al igual que Pinocho. Y bueno, ambas historias, tanto Pinocho como Peter Pan, me hicieron pensar un poquito del hecho de qué tan para niños son los cuentos para niños. Y tal vez la respuesta más fácil sería decir, sí, son cuentos para niños, están destinados a niños, pero creo que hay una experiencia muy diferente. Cuando tú los lees de niños, no llegas a percibir tanto ciertas cosas que te permiten tal vez un análisis más profundo. Mientras cuando eres adulto, ya eres como que capaz de identificar ciertas cosas, analizar mejor el contexto, y bueno, es como que es más profundo leerlo de adulto, y por esa razón realmente creo que ambas historias los deberían leer
no sé, no importa la edad que tengas, creo que inclusive es más satisfactorio si lo lees en diferentes etapas de tu vida. La verdad es que de los dos me quedo exclusivamente con Peter Pan. Creo que tiene reflexiones muy interesantes y la verdad es que empaticé demasiado con el autor y su historia y me pareció súper triste. Y bueno, la verdad es que les aconsejo leer Peter Pan y también Pinocho, o sea, no lo dejen de lado. Creo que es de esas historias que tal vez todo el mundo conoce, pero es por las películas y no así porque tuvieron tal vez la experiencia de toparse con el libro, y por esa razón de verdad les aconsejo leer tanto Pinocho y Peter Pan y leer las historias, de verdad, o sea, es muy diferente la experiencia que te trae tal vez al ver la película. De verdad, nuevamente les digo, tienen que leer ambos libros. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Sí tenía ganas de hablar de estos libros, ya vieron, no pude esperar hasta Navidad para poder ya leerlos y la verdad es que me topé con historias muy interesantes. Tenía miedo que me pasara lo mismo que me pasó con Alicia en el País de las Maravillas, pero realmente fue una experiencia totalmente diferente. Sí les aconsejo leer ambas historias porque hay un trasfondo mucho más interesante del que vamos a encontrar en las películas. No es como que ese mundo de fantasía y bonito y precioso que te dibujan las películas de Disney. Hay un trasfondo de verdad. Así que no tengo nada más que decirles más que lean estos libros y con eso me despido. Espero que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.